Nunca pensé que mudarme de piso iba a cambiarme la vida. Cuando firmé el contrato de alquiler, solo estaba pensando en ahorrar. Me mudaba desde el centro de Madrid a un barrio más tranquilo, con menos ruido, más espacio, y una habitación extra para trabajar desde casa. No tenía pareja, ni drama, ni grandes expectativas. Quería paz. Lo que no esperaba era que Ángel se convirtiera en mi nuevo vecino. Lo conocí el primer fin de semana, cuando salí a tirar cajas al contenedor y lo vi sentado en la acera, camiseta blanca pegada al cuerpo por el sudor, fumando un cigarro mientras miraba algo en su móvil. Levantó la vista, me sonrió con la barbilla y dijo, ¿nuevo? Asentí. Juan, acabo de mudarme. Ángel, respondió, sin levantarse. Vivo al lado. Si necesitas azúcar, sal, o alguien que te grite desde la ventana cuando pongas la música muy alta, soy yo. Solté una risa. Me cayó bien al instante. Durante las primeras semanas, nuestras interacciones fueron cortas pero constantes. Un saludo en el portal. Comentarios sobre el calor. ¿Alguna recomendación de sitio para pedir comida? Lo típico. No era un tipo excesivamente hablador, pero tenía ese carisma que hace que todo el mundo lo mire cuando entra en una habitación. Moreno, con barba de 3 días y brazos tatuados. Llevaba auriculares casi siempre, y siempre parecía tener prisa, pero cuando hablaba contigo, te prestaba atención de verdad. Una noche, volviendo de correr, me lo encontré sentado en las escaleras del edificio, descalzo, con una cerveza en la mano, y cara de haber tenido un día largo. ¿Todo bien? Le pregunté, me miró, se encogió de hombros y me ofreció otra cerveza de una bolsa a su lado. No tengo vasos, dijo. Me senté junto a él, sudado, jadeando un poco aún. Acepté la cerveza y nos quedamos en silencio unos minutos. Él bebía. Yo recuperaba el aliento. Algo en ese silencio se sintió cómodo. ¿Tú también vives solo? Pregunté finalmente. Desde hace un año. Hizo una pausa. Mi ex se llevó el gato. Yo me quedé con el sofá. Le sonreí. Parece un trato justo. Depende. El sofá tiene una mancha que no sale ni con lejía. Desde entonces las conversaciones se volvieron más largas. Empezamos a coincidir más. En la lavandería, en la entrada del edificio, incluso en el súper. Me hablaba de su trabajo como técnico de sonido de conciertos, de músicos que llegaban tarde o se peleaban por tonterías. Yo le contaba de mi aburrido trabajo en marketing y cómo odiaba las reuniones de Zoom. Y así, sin darme cuenta, empezamos a hacernos amigos. Una noche, ya bien entrado septiembre, me escribió un mensaje. ¿Tienes hambre? Me han sobrado unas pizzas, te advierto que una tiene piña. Subí a su piso con una cerveza en la mano y la excusa de que no tenía cena preparada. Me abrió con el pelo mojado y una camiseta vieja que decía, Radiohead 2008. Tenía un disco sonando de fondo, luces cálidas, y la mesa llena de cajas abiertas. Solo tienes que prometer que no me vas a juzgar por comer piña en pizza, me dijo mientras me servía una porción. Me encogí de hombros. He visto cosas peores. Nos sentamos en el sofá, con las cajas abiertas entre los dos y las piernas cruzadas. Él comía sin mirar el plato, gesticulando mientras hablaba de un bolo que había salido mal en Valencia. Yo no podía evitar fijarme en cómo se reía. Cómo se pasaba los dedos por la barba cuando pensaba. Cómo tenía esa manera de mirarte que parecía ver más de lo que uno decía. Después de la tercera cerveza, la conversación bajó el ritmo. Nos quedamos en silencio unos segundos, sin que fuera incómodo. ¿Y tú? Me preguntó. ¿Tienes a alguien? Negué con la cabeza. Hace un año que no salgo con nadie. ¿Por elección? Por pereza. Y porque la última me dejó con pocas ganas. Ángel asintió, como si entendiera exactamente a qué me refería. A veces es mejor estar solo. Menos ruido. Lo dijo como quien lo ha repetido muchas veces, intentando convencerse a sí mismo. Pero también hay días, añadió, bajando la voz, en los que uno echa de menos el ruido. Lo miré. No dije nada. Pero algo cambió en el ambiente. Después de eso, nos vimos más. No como una cita, pero tampoco como simples vecinos. Cerveza en su balcón, partidos de fútbol en mi salón, alguna cena improvisada. Él era todo lo que yo no. Desordenado, espontáneo, con playlists infinitas y un gato que a veces venía a visitarme cuando se aburría. Una noche, en mi piso, se quedó dormido en el sofá. Habíamos estado viendo una peli mala, y él se fue deslizando hasta quedar con la cabeza apoyada en mi muslo.
No quise despertarlo. Me quedé ahí, en silencio, con la mano sobre su pelo, sintiendo el peso de algo que no quería nombrar aún. Y entonces, empezó. Lo que no era nada empezó a parecer algo. Cuando Ángel despertó aquella noche, aún con la cabeza apoyada en mi pierna, parpadeó un par de veces como si no supiera dónde estaba. Su mirada subió hasta la mía, y durante un segundo ninguno de los dos dijo nada. ¿Cuánto tiempo estuve dormido?, preguntó con voz ronca. Un rato. Te quedaste justo después de que el asesino dijera su frase cliché. Sonrió desperezándose. Me debiste haber despertado. Estabas cómodo. Se incorporó lentamente, estirándose con un gruñido leve. Y entonces lo vi. El modo en que sus ojos se fijaron en mí por un segundo más de lo normal. No dijo nada, pero se quedó ahí, sentado en el sofá, mirándome como si no supiera si debía dar las gracias o disculparse. Tienes buenas piernas para almohada, ¿lo sabías? Solté una carcajada. Lo anotaré en mi currículum. Desde ese momento, todo se volvió más ambiguo. Ya no era solo amistad. Pero tampoco era otra cosa. Era ese punto intermedio donde cada gesto podía significar algo, o nada. Una tarde, lo encontré en la entrada del edificio, con un cigarro entre los dedos y expresión cansada. ¿Te apetece una escapada rápida?, me preguntó. ¿A dónde? No sé, un bar, una terraza, o donde no suene tanto silencio. Acepté sin pensarlo mucho. Fuimos a un bar pequeño en Lavapiés, con luces tenues y música de fondo que nadie escuchaba realmente. Pedimos cervezas, unas croquetas, y hablamos de todo y de nada. Pero esa noche, algo era diferente. Tal vez fue cómo me miró mientras hablaba, o cómo apoyó su brazo sobre el respaldo de mi silla, sin tocarme, pero dejando claro que estaba cerca. ¿Alguna vez te has enamorado de alguien que no esperabas?, preguntó de pronto, sin mirar directamente. Me tomó por sorpresa. Sí, dije, después de un trago largo de cerveza. ¿Y qué pasó? No pasó. ¿Por qué? Porque yo sí lo vi venir, y él no. Se quedó callado. Luego asintió, como si estuviera dándose permiso para entender algo. Me pasa algo raro contigo, Juan. No supe qué responder. Y no me lo explicó. Solo pagó la cuenta, y salimos caminando en silencio por las calles mojadas. Esa noche, cuando llegamos a casa, nos detuvimos en el descansillo entre nuestros pisos. Nadie dijo, buenas noches aún. Ángel se rascó la nuca, con ese gesto suyo de incomodidad tranquila. ¿Te importa si subo un rato? Claro que no. Subió. Se sentó en mi sofá. No pidió cerveza, ni puso música. Solo se quedó ahí, con las manos entrelazadas, mirando hacia el ventanal como si esperara algo. Me senté a su lado. El silencio era denso. No sé qué me pasa, murmuró finalmente. A veces me dan ganas de estar contigo más tiempo del que debería. Lo miré. Quise preguntarle qué significaba, más del que debería, pero no lo hice. ¿Y eso te asusta?, pregunté. Me desconcierta, respondió. Me dan ganas de tocarte y al mismo tiempo de no cruzar esa línea. El corazón me latía con fuerza. ¿Y si la línea ya se cruzó?, pregunté, apenas en voz baja. Él giró la cabeza. Nos miramos. Muy cerca. Tan cerca que pude notar el temblor en sus labios. ¿Y si no sé cómo volver atrás?, susurró. Entonces no vuelvas. Y lo besé. No fue un beso perfecto. Fue lento, torpe, como quien camina por terreno desconocido, pero fue real. Consciente. Lleno de todo lo que no habíamos dicho. Cuando nos separamos, no dijo nada. Tampoco yo. Se quedó unos minutos más, luego se levantó, me miró una última vez y murmuró, buenas noches, y se fue. Dormí poco esa noche, pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentí solo. Después de aquella noche, nada volvió a ser como antes. No hablamos del beso, no al día siguiente ni la semana siguiente, pero todo lo que hacíamos. Cómo nos mirábamos, cómo nos buscábamos con excusas tontas. Llevaba la marca de algo que ya no podía deshacerse. Ángel volvió a subir a mi piso unos días después, como si nada. Traía una bolsa con empanadas y una botella de vino barato. Cena de vecinos con gusto caro. Bromeó. Lo dejé pasar, claro. Pero todo en mí estaba esperando. No por otro beso, necesariamente, pero por algo. Una señal. Una palabra. Una continuación, pero Ángel actuó como si nada hubiera pasado.
como si el beso no estuviera grabado en nuestras bocas todavía. Durante la cena hablamos de cosas tontas. Series. Trabajo. Un viaje que quería hacer. Pero sus manos estaban inquietas. Jugaban con la servilleta, con el borde del vaso. Su rodilla, una vez más, rozó la mía debajo de la mesa, y no se movió. Cuando terminé mi copa, me miró fijamente. ¿Tú estás bien?, preguntó. No supe si se refería al beso, a la cena, o a otra cosa más profunda. Estoy. ¿Y tú? Asintió, pero su mirada decía otra cosa. Algo más complicado. Después de cenar, no se fue. Nos sentamos en el sofá. Él encendió un cigarro en el balcón, y yo me senté en la puerta, mirando hacia afuera. Mi ex no sabía qué, empezó a decir, pero no terminó la frase. No sabía qué. Dio una calada larga y soltó el humo hacia el cielo oscuro. Que me había gustado un chico, una vez. En la uni. Fue una tontería. Nada pasó. Pero desde entonces, no lo dije nunca más. Lo miré. No con juicio. Con cuidado. ¿Y ahora? Se encogió de hombros. Ahora me encuentro subiendo al piso de mi vecino cada 2 noches, preguntándome si estoy loco. No estás loco. Entonces, ¿qué estoy? Pensé un momento. Luego respondí con calma. Estás sintiendo algo que no se puede etiquetar tan fácil. Y está bien. Me miró con una mezcla de alivio y miedo, como si quisiera creerme, pero no supiera cómo. Volvió a entrar del balcón y cerró la puerta. Se quedó de pie frente al sofá, indeciso. ¿Puedo quedarme? Claro, dije. ¿En el sofá? No. Dio un paso más. Contigo. Tragué saliva. Me hice a un lado en la cama, y se metió bajo las sábanas como si ya lo hubiera hecho 1000 veces. No nos tocamos al principio. Pero el aire estaba cargado. Luego, lentamente, su mano buscó la mía bajo la manta. La tomó. Y así nos dormimos. Desperté con su brazo sobre mi pecho y su respiración tranquila contra mi cuello. Durante unos minutos, me quedé así, sin moverme. Como si cualquier cambio pudiera romper el hechizo. Pero no fue un hechizo. Fue real. Al despertar, Ángel se giró, estirándose como un gato, y luego me miró. Tenía los ojos entrecerrados, el pelo hecho un desastre y una expresión que no supe leer del todo. ¿Me vas a echar si empiezo a roncar? Solo si es muy fuerte, respondí. Entonces deberías echarme ya. Se rió, se levantó, se puso su camiseta arrugada y fue directo a la cocina, como si la cama compartida fuera ya algo natural. Como si no hubiéramos cruzado una línea, como si todo estuviera bien, y en parte, lo estaba. Ese día desayunamos juntos. Tostadas, café, y él robando mi mermelada favorita como si le perteneciera. Y todo se sintió bien, demasiado bien. Porque en el fondo sabíamos que, por más que intentáramos normalizarlo, lo que estaba pasando no era algo que podíamos seguir ignorando. No era un error. Y lo sabíamos. Durante un tiempo funcionó. Compartíamos café, cenas improvisadas, silencios cómodos y noches que empezaban con películas y terminaban con nuestras manos entrelazadas bajo las sábanas. No había promesas. No había palabras grandes. Solo el lenguaje de lo no dicho, miradas que duraban más de lo necesario, roces que se quedaban más de lo prudente. Pero todo tenía un límite. Una noche, en mi piso, estábamos viendo un partido en la tele. Él, como siempre, comentaba cada jugada como si fuera entrenador. Yo me reía, fingiendo que no me gustaba cómo se inclinaba hacia mí cuando se emocionaba. Tenía la costumbre de poner su mano en mi muslo sin darse cuenta. Esa noche, lo hizo otra vez. Y yo no me moví. Pero justo en ese momento, sonó su móvil. Lo miró. Sonrió. Y contestó. «Hey Javi. ¿Qué pasa, tío?» No era solo la llamada. Era cómo cambió su voz. Cómo se levantó del sofá, caminó hacia el balcón, y cerró la puerta detrás de él para hablar. Yo me quedé en silencio, con el partido avanzando en la pantalla y la sensación incómoda de haber sido apagado. Cuando volvió, seguía sonriendo, se sentó como si nada. Un colega de curro. Están organizando algo para el finde. ¿Y vas a ir? No sé. Depende. ¿Depende de qué?
Se encogió de hombros. De si tú tienes planes. Lo dijo con naturalidad, pero evitó mirarme. Y ahí lo supe. Éramos algo, pero solo cuando estábamos solos. Al día siguiente, bajamos juntos a comprar. Y en el portal nos encontramos con una vecina mayor, Carmen. Nos saludó, como siempre. Qué bueno ver a los dos juntitos. ¿Van al mercado? Ángel rió. Este viene detrás de mí a todas partes, dijo, señalándome como si yo fuera un perro simpático. Sonreí, pero por dentro algo se me heló. Esa noche, no subió. Ni la siguiente, y cuando al fin lo vi en el pasillo, de madrugada, me dijo que había tenido un par de días complicados con el curro, que necesitaba espacio. Que no pasaba nada. ¿Espacio?, pregunté. ¿De mí? No respondió directamente. Solo, necesitaba pensar. ¿Pensar qué? Se apoyó contra la pared, con los ojos cerrados por un segundo. Juan, esto es real, ¿vale? Pero no sé cómo manejarlo fuera de tu piso. Afuera, es como si no supiera cómo ser yo mismo, ¿y aquí sí? Aquí me siento seguro, pero allá afuera, siento que si lo muestro, lo pierdo todo. Quise decirle que lo entendía, que a veces yo también sentía miedo, pero también sabía algo que él aún no aceptaba. Si lo que teníamos solo existía en secreto, entonces no existía del todo. ¿Y qué somos entonces?, pregunté, sin rodeos. Se quedó callado. Luego dijo, no lo sé. Esa respuesta dolió más de lo que debería. Quizá deberías averiguarlo. Ángel me miró. Largo, como si buscara algo en mi cara que no supiera poner en palabras. Luego asintió una vez. Y se fue. Esa noche no dormí bien. Escuchaba los pasos en el piso de arriba, su música filtrándose por el suelo, y sentía que algo entre nosotros se había soltado. No del todo, pero como una cuerda que empieza a aflojarse. Al día siguiente, no hubo mensaje. Tampoco al siguiente. Pero la distancia no borró lo que habíamos vivido. Solo hizo más evidente que, por mucho que intentáramos fingir lo contrario, ya no éramos solo vecinos. Ni solo amigos. Y el silencio dolía más que cualquier beso perdido. Pasaron 3 días sin que habláramos. 3 días donde cada ruido en la escalera me hacía mirar la puerta. Donde cada mensaje que no llegaba era un recordatorio de todo lo que habíamos dejado en el aire. No quería escribirle primero. No por orgullo, sino porque esta vez necesitaba saber si él también me iba a buscar. El 4.º día, estaba bajando la basura cuando lo vi. Salía del edificio, con la capucha puesta, auriculares en los oídos y una expresión neutral. No de tristeza, no de rabia. Neutral. Y eso fue peor. Me vio. Se detuvo. Nos quedamos frente a frente, como si no supiéramos bien qué hacer con ese momento. «Hey», dijo, quitándose un auricular. «Hey». Silencio. «¿Cómo estás?», preguntó, con esa voz que usas cuando no sabes si estás autorizado a preguntar. «Bien», respondí, pero no sonó creíble ni para mí. «He estado pensando», asentí, sin ganas de rellenar el silencio. «Juan», continuó, «lo que pasó, todo lo que pasó. No quiero que creas que no me importa». «No lo creo», dije, «pero tampoco veo que estés haciendo mucho por demostrar lo contrario». Eso le dolió. Lo vi en su cara. No sé cómo hacer esto. No sé cómo explicar que me importas sin que al mismo tiempo me dé miedo lo que eso implica. Entonces dilo con miedo, repliqué. Pero dilo. Él bajó la mirada. Se frotó las manos, nervioso. Estoy acostumbrado a ser el tipo que controla todo, que no se complica, que nunca se involucra. Contigo, todo se complica. Y me involucro sin querer. Yo no quiero que controles nada, dije. Solo quiero que seas honesto. Se acercó un paso, solo uno. Y si ser honesto significa que no sé si puedo darte lo que esperas, entonces dímelo. Pero no me dejes esperando en este limbo donde me haces sentir especial a puerta cerrada y un desconocido afuera. Lo vi tragar saliva. Quería acercarse. Quería decir algo, pero no lo hizo. Solo asintió con lentitud y se marchó. Esa noche, cené solo. Otra vez. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí tranquilo en mi propia casa. Cada rincón tenía algo de él.
su olor aún en mi manta. Una taza suya olvidada en la cocina. El disco que me había prestado y nunca pedí. Al día siguiente, encontré una nota en el felpudo. Una hoja doblada. Sin nombre. Solo mi letra. La abrí. No sé cómo hacerlo bien. Pero sí sé que lo que tengo contigo no quiero perderlo. Si me dejas intentarlo, esta vez sin desaparecer, estaré en el bar de siempre a las 9. Y si no vienes, lo entenderé. Estuve a punto de no ir. Por dignidad. Por rabia. Por miedo. Pero fui. Porque a pesar de todo, todavía lo quería intentar también. El bar estaba medio vacío cuando entré. Eran las 9:03 de la noche, lo vi de inmediato. Estaba en la esquina del fondo, con una cerveza delante, la misma chaqueta de siempre, los hombros encogidos como si tratara de hacerse más pequeño. Me vio al instante, pero no se levantó, solo me miró, como si no supiera si tenía permiso para sonreír. Me acerqué. ¿Llegas tarde o yo llegué temprano? Le pregunté, sin rastro de sonrisa. Llevas la ventaja. Yo llegué a las 8:30, por si no venías. Pensé en no venir. Asintió. No discutió. ¿Y por qué viniste? Porque te creo cuando dices que no quieres perder esto. Sus ojos se suavizaron. Bajó la mirada a la cerveza. Jugó con el vaso como si no supiera dónde poner las manos. No soy bueno con esto, dijo. Nunca lo fui. ¿Con qué? Pregunté. Con sentir. Con hablarlo. Con mostrarlo sin que me dé miedo que se rompa todo. Entonces rompe lo que tengas que romper. Dije. Pero deja de esconderte. Nos quedamos en silencio. El bar seguía sonando de fondo, una canción de los planetas, vasos chocando, risas lejanas. Pero para mí, todo estaba en pausa. Juan, dijo, alzando la vista, me gustas. No como amigo, no como vecino, me gustas. Y no sé qué hacer con eso sin perderme a mí mismo por el camino. No tienes que perderte, solo dejar de correr. Me miró con esa intensidad que siempre usaba cuando hablaba en serio, como si cada palabra le costara. Si te quedas esta noche, no quiero que sea como antes. No quiero solo dormir contigo. Quiero hablar. Quiero que me expliques qué se siente vivir sin esconderse. Eso me desarmó. Asentí. Pagué nuestras cervezas sin decir nada más. Y salimos del bar. Esa noche en mi piso no pasó nada físico. No hubo roces bajo las sábanas ni prisas contenidas. Solo palabras. Hablamos durante horas. De su primer beso con un chico que nunca fue más que una duda. De cómo su padre le enseñó que los hombres no lloran. De cómo había estado con mujeres toda su vida, pero nunca se sintió del todo ahí. Contigo me siento presente, dijo. Como si por fin pudiera bajar la guardia. Entonces quédate, le dije. Quédate con la guardia baja. Y lo hizo. Dormimos abrazados, no por necesidad física sino emocional. Y al despertar, no se fue. Preparó café, habló de música, me besó el cuello como si fuera algo cotidiano. No preguntó, ¿qué somos? No usó etiquetas. Pero lo que construimos esa noche fue más claro que cualquier palabra. Y por primera vez, no tuve miedo de que desapareciera al amanecer. Pasaron las semanas. Ángel no volvió a desaparecer. No se volvió perfecto de la noche a la mañana. Seguía siendo caótico. Seguía teniendo días de silencio donde se refugiaba en su música y no hablaba hasta la tarde, pero ya no se iba. Ya no me dejaba con las preguntas flotando en el aire. Seguía sin hablar de nosotros frente a los demás. No por vergüenza, sino porque aún estaba procesando lo que significaba mostrarse tal cual. Pero ya no se alejaba si alguien nos veía entrar juntos al edificio. Ya no se soltaba de mi mano cuando estábamos en la terraza del bar. Ya no negaba lo que era evidente. Que me miraba como alguien que ya no quería seguir pretendiendo. Una noche, mientras cocinábamos en mi piso. Bueno, yo cocinaba, él intentaba no quemar el pan. Me abrazó por detrás, sin decir nada, solo con la barbilla apoyada en mi hombro. ¿Sabes qué me pasa contigo?, murmuró. Dime, que no tengo que explicarme, ni justificarme. Contigo, no tengo que pedir permiso para sentir. Me giré despacio, con una mano aún llena de tomate. Pues quédate, mientras te sientas así, quédate. Me besó. Corto, sin urgencia.
solo para dejar claro que estaba ahí. Con el tiempo, empezó a dejar cosas en mi piso, un cepillo de dientes, una sudadera, un disco, una taza que decía, yo también odio los lunes, que se convirtió en la única que usaba cada mañana. Una noche de lluvia, después de haber cancelado una cena con sus amigos sin dar demasiadas explicaciones, se quedó en mi sofá en silencio. No miraba el móvil. No hablaba. Le pregunté si estaba bien. Estoy pensando en contarlo, dijo. ¿A quién? A todos. A mí mismo, primero. Y después, a los demás. Me senté a su lado, tomé su mano. Solo hazlo si es para liberarte, no para cumplir nada. Me miró. Largo. Con esa mirada que usaba cuando ya no tenía dudas. No quiero esconderme más. Y si lo voy a decir en voz alta, quiero que sea contigo al lado. No hubo anuncio dramático. Ni fotos en redes. Ni discursos. Solo pequeñas cosas. Presentarme como Juan, sin añadir mi vecino. Invitarme a una comida familiar sin titubear. Poner su brazo sobre mis hombros delante de otros sin pensarlo 2 veces. Y eso fue suficiente. Una tarde, sentados en mi balcón con las piernas entrelazadas y el sol cayendo, me miró con calma. ¿Tú crees que esto es amor? Lo pensé un segundo. No lo sé todavía, pero si no lo es, se le parece mucho. Sonrió. Apoyó su frente contra la mía. Pues me gusta lo que se le parece, y nos quedamos ahí. Sin prisas. Sin etiquetas. Solo 2 hombres que decidieron quedarse, incluso cuando era más fácil huir. Porque a veces, quedarse también es una forma de decir te quiero,